tardes, mi nombre es Victoria Posada y voy a hablarles sobre la importancia del material concreto y el tema de las funciones trigonométricas. ¿Qué es un material concreto? Un material concreto, también conocido como material didáctico, ayuda a que las personas puedan, o el estudiante, pueda indagar, observar y manipular ciertos objetos de la naturaleza para poder entender ciertos temas. ¿Esto qué ayuda? Ayuda a fomentar la convivencia entre un estudiante y profesor o un estudiante a un grupo. También ayuda a fomentar valores tales como la cooperación, la tolerancia, el respeto y la solidaridad y muchos valores más. Los materiales concretos que yo utilicé fueron el Fomix, cartulina de colores y papeles de colores. Y con estos materiales yo voy a dar una explicación sobre las funciones trigonométricas. ¿Pero qué son funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son asociadas a las razones trigonométricas. ¿Y qué son ellas? Las razones trigonométricas de un ángulo son las que son obtenidos de un triángulo rectángulo obtenidos de los tres lados. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Gracias a que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí ven? Este es recto. Se pueden obtener las razones trigonométricas. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Pero ¿por qué son importantes las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas ayudaron en el pasado a predecir los fenómenos naturales o sociopolíticos. Es decir, ayudaron a predecir el futuro. También ayudaron a predecir el pasado. Aquí, con nuestro material concreto, vamos a explicar sobre las funciones trigonométricas. Tenemos aquí un triángulo rectángulo y vamos a representar sus ángulos. Sus ángulos están dados entre un lado y otro, da un ángulo. Y aquí podemos ver tres lados y tres ángulos y lo vamos a representar. Podemos observar que los ángulos están determinados por letras mayúsculas, como decir el ángulo de A, el ángulo de B, el ángulo de C. Obviamente el ángulo de B, porque está justo en este lado, es de 90 grados. Ahora vamos a representar sus lados. Sus lados se los representa con letras minúsculas de acuerdo al ángulo. Ya, no es necesario que sean las mismas letras, sino puede ser X, Y, Z. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuáles son las razones trigonométricas? Para eso tenemos que saber lo que es una hipotenusa y un cateto. ¿Por qué? Porque gracias a ellos vamos a descubrir las razones trigonométricas. La hipotenusa es el lado más largo. El lado más largo en este triángulo rectángulo es este. Así que se llamará hipotenusa. Como ya dije, el lado más largo se llamará hipotenusa y los demás lados se van a llamar catetos. Pueden ser cateto opuesto, cateto adyacente, según el ángulo en que se esté necesitando. Estas son las tres funciones trigonométricas principales: el seno representado con sen, el coseno representado con cos y la tangente. ¿Cuáles son sus fórmulas? Estas son. La fórmula del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, el seno de un ángulo, podemos decir el ángulo A, dice que es el cateto opuesto, es decir, que esté opuesto al ángulo. La hipotenusa, como ya dije anteriormente, que es el lado más largo, se podría decir la hipotenusa. Ahora, la fórmula del coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si explicamos el ángulo de coseno, el ángulo coseno de A, dice que el cateto adyacente es el ángulo que está al lado, es el lado que está al lado del ángulo, es decir, aquí. Y la hipotenusa, como ya enseñé en anterior, aquí, es el lado más largo. La tercera función trigonométrica es la tangente, que la fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente, en la que es referido en un triángulo rectángulo, es la tangente de un ángulo, digamos. El A dice que es cateto opuesto. El opuesto del ángulo es A sobre cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, es decir, esta parte está al lado de este ángulo. Ahora, pero faltan tres funciones trigonométricas, las representaremos. Vamos a ver, estas son las fórmulas del seno, coseno, tangente. Ya, pero ¿cómo hallamos la razón de la cosecante, de la secante y la cotangente? Pues
La cosecante es la recíproca del seno, la secante es la recíproca del coseno y la cotangente es la recíproca de la tangente. Es decir, que la cosecante, la fórmula va a ser como al revés, la secante también, y la cotangente, ya le voy a indicar. Como ya dije, es como si lo hubieran girado, o sea, la cosecante, la fórmula sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente y cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es como que se le hubiera dado la vuelta a las tres principales. Y así quedó demostrada cuáles son las funciones trigonométricas que son adentro de las razones trigonométricas y cómo se las representa en el triángulo rectángulo. Muchas gracias.